Cuando se te ocurra un nuevo proyecto, pintar una habitación, comprar una máquina de fotos, hacer un viaje, piénsalo. Sí, es recomendable pensar las cosas, pero no mucho. Cuando algo se piensa demasiado, puede empezar a caducarse, y si te descuidas, se te pasa, se pudre. La idea de hacer un podcast conversando con científicos la he pensado, no mucho. De siempre me ha gustado conversar. Me gusta conversar. Así que, tras unas pocas indagaciones para asegurar la viabilidad del proyecto, me he lanzado a la piscina. Andaba por Salamanca invitado para estar en un tribunal de tesis. Pepe Pérez me iba a invitar a cenar. Aproveché que me propuso tomar algo antes de la cena para desenfundar los micrófonos inalámbricos y el móvil. Hablamos de lo que surgió en ese momento, de lo que hablábamos unos minutos antes de empezar a grabar, del abandono de la carrera científica. Él se pidió un bitter cash, yo me pedí una cerveza. Y así, pensándolo, pero no mucho, arrancaron estos raticos de ciencia. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo muy agradecido de que hayas accedido a este atraco que te he hecho. Nada, hombre, un placer. Por favor. Habíamos quedado para cenar, había visto que teníamos tiempo antes para charlar. Muy bien. Y me parece una persona idónea para este proyecto que tengo de conversar con científicos. Justo antes de empezar a grabar, hemos hablado de un tema que es la madre del cordero, de lo que nos ocupa y preocupa y por lo que quiero empezar a hacer este podcast. Y es la preocupación que tenemos los científicos de ver que los científicos jóvenes no acaban de engancharse a la idea de ser científicos y empieza a haber un poquito de fuga de científicos. Se habla mucho de la fuga de cerebros, pero hay una fuga de científicos en estadios tempranos. Sí. Hay una crisis de postdoc mundial, la gente acaba el doctorado y no sigue con el postdoc, pero hay una crisis también a la hora de entrar en la carrera científica, pues haciendo un doctorado. ¿Qué piensas que estamos haciendo mal? Bueno, no puedo pensar que es algo que va con los tiempos, pero hay muchas cosas que no hacemos bien los científicos, o al menos yo así lo pienso, ¿no? Eso es una carrera vocacional y entonces yo creo que la principal razón por la que, al menos en mi caso, y probablemente en el tuyo también fue así, nos interesó la carrera científica es pues por un afán, una curiosidad, una vocación por saber, y eso las generaciones actuales también la tienen. Lo que pasa es que yo creo que los científicos, especialmente los que ya estamos como profesión desde hace años, tenemos un gran defecto, que es un defecto muy humano, o sea, se da en otros lados, pero también aquí, claro, que es el quejarnos todo el día. O sea, entonces es muy frecuente cuando se reúnen unos cuantos científicos, pues en vez de hablar de las cosas bonitas y grandiosas que descubren o que quieren descubrir o que les gustaría descubrir, pues se quejan de si la carga burocrática, que si no hay dinero, que si esto, y eso yo creo que también ese tipo de conversación ya no solo ocurre a nivel privado cuando los científicos, los jefes se reúnen, sino también en los laboratorios. Que si esto va fatal, entonces claro, yo creo que será una visión negativa, que no es que, o sea, no quiero decir con ello que se tenga que ocultar esa parte, pero yo creo que lo que atrae a la gente, o al menos debería atraer a un joven, es un desafío. Se me está ocurriendo una analogía de algo que pasa en la sociedad también, y es que cuando uno lee, por ejemplo, las revisiones en TripAdvisor o en Google y demás,
La gente mayoritariamente habla de las cosas malas. Uh-huh. Alza la voz cuando está cabreado y no cuando está bien o cuando está disfrutando de algo, ¿no? Pero claro, cuando te va bien o cuando estás disfrutando de algo, quizá hay un problema ahí también de decir, joder, no quiero decir lo bien que estoy porque a mi lado hay alguien que puede estar mal, ¿no? No sé si es eso o qué pasa, pero es verdad que yo sí que estoy notando que a los estudiantes, a un porcentaje de ellos, cada vez mayor, no les seduce hacer una carrera científica, digamos, estándar, que es la que hemos hecho nosotros, de doctorado, irte fuera unos años al extranjero y después pelear para entrar. A ver, es que eso sí, o sea, este negocio tiene esa parte negativa. Es verdad que hay que pelear, que el día a día de un laboratorio pues no es como en las películas, sino que generalmente tienen más resultados negativos que positivos, que te tienes que ir fuera o tienes que cambiar de sitio. Es parte de la formación. Y eso, pues no sé si cambiará o no cambiará, pero bueno, es inherente. La cuestión es que esto es yo lo veo como una balanza. Entonces, esas pegas, por decirlo de alguna manera, se tienen que contraponer con cosas que te merezcan la pena. Entonces, ahí es donde yo creo que sí fallamos los mentores y los directores y todo este tipo de cosas, porque yo creo que la única manera de mantener y atraer a la gente en ciencia es engancharlos en la ciencia. O sea, y ya no es una cuestión de decir me va bien o no me va bien, sino pues cuando uno anda detrás de una pregunta científica, ese desafío que implica esa pregunta científica, es que yo creo que la discusión científica, o sea, cuando yo pienso en qué me engancha a mí a la ciencia, pues es eso, o sea, el tener una hipótesis, el imaginarse experimentos, cómo se pueden probar, que muchas veces y con mucha frecuencia esas hipótesis no van a ningún lado y los experimentos son negativos, pero también esos resultados te permiten plantear otras, o sea, es como un acertijo continuo, que es lo que a mí me engancha de la ciencia. Claro. Y eso hacerlo ver a los estudiantes, sí, y discutirlo con los estudiantes, o sea, porque otro problema que yo veo es asumir que los estudiantes es mano de obra y que ya para eso ya pienso yo, ¿no? O sea, hacerlos parte del proceso científico. Lo otro es así, o sea, desafortunadamente o afortunadamente hay un recorrido científico que te obliga pues a lo mejor a ir fuera, pero también lo puedes ver como una oportunidad, no lo sé. Pero claro, estamos en la época de la inmediatez, ¿no? Y quizás cuando a alguien le explicas que responder esas preguntas le va a llevar un tiempo indeterminado, ¿no? Quizás eso va un poco contracorriente con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ya, pero bueno, los tiempos son los que hay, pero yo creo que como todo en la vida se aprende, o sea, y yo eso sí lo he notado, o sea, yo tenía estudiantes que al principio se sentían muy frustrados, pues porque haces un experimento, no te sale, pero cuando acaban la tesis han ganado una capacidad estoica, ¿no? Y lo reconocen, ¿no? Y esa capacidad de esperar, pues también les sirve para... O sea, yo creo que el aprendizaje en ciencia no es solo en ciencia, sino te puede valer también con un aprendizaje para la vida, ¿no? Me quedo con eso, con el placer de esperar. Exactamente, y eso es algo que desde luego nos compete a los directores de tesis que enseñarlo. O sea, no solo tenemos que enseñar una técnica, nosotros tenemos que enseñarle, o sea, a vivir la ciencia. Y eso yo creo que ahí falla porque esa inmediatez se aplica a los estudiantes y también a los jefes. O sea, los jefes, igual que los estudiantes quieren inmediatez de resultados, los jefes también quieren inmediatez de resultados por parte de los estudiantes. Vamos a hablar de cositas buenas de la ciencia y echando un vistazo a tu currículum. Y gracias a la ciencia o en tu carrera científica has vivido en varias ciudades. Has estado en Sevilla, Madrid, Valencia, Salamanca y en el extranjero en San Francisco y en Madison, en Wisconsin. Y luego algunas temporadas más cortas, pero en Múnich y en Berlín. Qué bueno. ¿En cuál de estas ciudades has sido más feliz personalmente, a nivel personal? A nivel personal, sí. A ver, te puedo decir dónde he sido más infeliz, pero pues porque... Pero bueno, le vamos a contar cositas buenas, ¿no? No, a ver.
La felicidad en este caso tenía que ver si estaba con mi familia o no. Entonces, en 2 de esos sitios, pues he estado solo. Sí. Y entonces, claro, estaba más infeliz. Claro. Pero cada ciudad tenía su cosa. Por ejemplo, Berlín es una ciudad que cuando yo estuve viviendo en Berlín, estuve 4 meses viviendo en Berlín. No es que fuera mucho, pero era cuando Berlín estaba separado de partido. O sea, estamos hablando de cuando yo estaba haciendo la tesis, ¿no? Entonces Berlín es como la primera novia, porque Berlín era la primera vez que yo salí al extranjero. Claro. Además, una ciudad tan especial en aquel momento, además, porque era una ciudad llena de jóvenes, porque los alemanes que no querían hacer el servicio militar se iban a Berlín, con lo cual era una ciudad llena de jóvenes. ¿Cómo es eso? Los alemanes claro, que no querían hacer... Berlín, en la época que estaba dividida, era territorio desmilitarizado para las fuerzas alemanas. Entonces, si tú eras joven y no querías hacer una mili, que creo que en aquella época eran 2 años en Alemania, te ibas a estudiar a Berlín. Y entonces era una ciudad llena de universidades y de gente joven, y había y entonces eso es. Entonces fueron muchísimos descubrimientos. San Francisco, me fui para mi postdoctoral, mi segundo postdoctoral, y ahí me fui con mi mujer y me fui con mis hijas. Pues era muy diferente. La primera vez que estaba en Estados Unidos, era una ciudad, pues es San Francisco, ¿no? Con una vida cultural, era algo muy diferente, ¿no? Muy diferente, ¿verdad? En Sevilla es donde yo estudié la carrera, ¿no? Pero Madrid, por ejemplo, significó pues cuando yo fui a vivir con mi mujer. Entonces, los primeros años, yo estuve 8 años en Madrid, primero 4 años de tesis y 4 años de postdoctoral, y los recuerdo con muchísimo gusto. O sea, cada sitio tenía su... Esto te lo pregunto porque estaba pensando que la felicidad en la vida no tiene que ir ligada a la felicidad en el laboratorio o cómo te salgan los experimentos, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo creo importante desligar, ¿no? Uno se puede ir a un lugar fantástico, disfrutar de esa experiencia y quizás no haya sido tan productiva como demás. Bueno, sí. Es que es así, o sea, de hecho, San Francisco, yo recuerdo, luego al final sí salió bien, pero el primer año científicamente fue una cosa horrible. Yo decía, ¿qué hago aquí, no? Es que son cosas, a ver, yo entiendo que irse fuera pues implica ciertos sacrificios. Yo he tenido suerte que, bueno, mi mujer, que es más o menos del mismo gremio que yo, no ha tenido problema en que nos fuéramos fuera. Y mis hijas eran pequeñas, con lo cual las pobres tampoco opinaban, aunque están encantadas de la experiencia. Entonces, entiendo que hay casos en los que pues tu parte familiar no te puede seguir, tal cual, pero yo el irse fuera, yo lo veo como un privilegio. O sea, como yo siempre decía que yo soy un inmigrante de lujo, porque yo he ido fuera, he estado en unos laboratorios con un salario decente, a veces eran, bueno, la mayor parte eran becas, pero bueno, y me ha permitido pues ver otras culturas, otras formas de abordar la ciencia, otras formas de organizar la vida. Entonces, bueno, pues yo he tenido la suerte de sé cómo funciona la sociedad americana, porque he estado viviendo 2 años en San Francisco y 1 año en Madison, y luego he visto cómo funciona, pues por ejemplo, Alemania, ¿no? Sí. Y luego dentro de España, pues, bueno, esa es otra historia. Sí. Tan diferentes, ¿no? Culturalmente, claro. Bueno, cada sitio tiene su cosilla, ¿no? Si volvieras a San Francisco, ¿qué lugar te gustaría visitar? Puede ser un restaurante, puede ser un paisaje, puede ser un parque natural o... Ay, yo de San Francisco recuerdo mucho que nos íbamos ¿cómo se llama esta la playa esta que está debajo del puente?
Ay, no me acuerdo. Debajo del puente de San Francisco hay una playa. Sí. ¿Cómo se llama? Por Dios. Susalites. No, Susalito es lo que está en fondo. Bueno, a ver. Cuando nosotros llegamos a San Francisco, llegamos en enero. Estoy hablando del año 1995, ¿no? No, espera, 92, sí, 96, en enero del 96. Y hacía un tiempo magnífico. Entonces recuerdo que no teníamos coche, teníamos unas bicicletas y nos bajábamos los fines de semana, o sea, los sábados y los domingos a la playa. ¿Cómo se llama esta playa? Bueno, da igual, ya me acordaré. Bueno, pues si una playa debajo del puente de San Francisco no tiene pérdida. Yo la verdad es que no sabía que existía ahí una playa. ¿Cómo se llama esta? Bueno, ahora me acordaré. Y era un gusto, macho. Para más, no sé, entonces esos son recuerdos que sí. La verdad es que hace mucho que no vuelvo que no he vuelto a San Francisco. Ha cambiado bastante, porque donde yo trabajaba, que era en la Universidad de California en San Francisco, esto se ha trasladado a otra zona de San Francisco y probablemente ya no lo reconocería, pero vamos, eso era un sitio que me gustaba. Qué bueno, mucho. Qué bueno. Una de las cosas que me gusta de ti y me interesa de ti, y yo creo que te hace un poco especial, es el hecho de que tú empezaste a trabajar en un modelo, cambiaste a otro, y una vez que ya estabas establecido con muy buenas publicaciones, que lo está mirando aquí, y tienes unas publicaciones en Ustilago fantásticas, de pronto dices que te cambias, que en lugar de estudiar Ustilago, que es un hongo, te pones a hacer C. elegans, que es un animal, un nemátodo multicelular, y te quería preguntar ¿por qué? ¿Por qué salir de esa zona de confort? Pues porque me apetecía. No, o sea, a ver, mira. Pero eso es de valientes en este mundo, No, pues es que no sé dónde está la valentía o la cobardía. A ver, yo es que no considero valentía o cobardía lo que yo hago y te voy a decir por qué. Yo soy funcionario. Sabes que mi posición es permanente. Mi salario no se va a ver entorpecido si yo cambio de tema. Sí, a lo mejor me dan proyectos, no me dan proyectos, pero mi comer no se va a cambiar. O sea, por eso yo no veo ninguna valentía. O sea, valentía es el caso si yo tuviese un estilo, o sea, un contrato tipo tenure track, que dependo de proyectos, de publicaciones y tal cual, para llevarme la comida a casa, de alguna manera. Sí, te acepto ese riesgo, pero aún así hay mucha gente que está en tu situación y no se atreve a esos cambios. Bueno, también, o sea, también me cambió de muchos sitios, de muchos institutos, pues porque a lo mejor soy un wandering de estos, una persona que necesita cambiar. Hay cosas que no sé, a lo mejor esta vida todo consiste en compensar. Mira, hay mucha gente que llega a la crisis de los 50 y o cambia mujer o marido o cambia de coche. Yo ni he cambiado de mujer ni he cambiado de coche. Vamos, de hecho, a lo mejor mi manera de afrontar los cambios es, pues voy a cambiar de organismo. Bueno. Yo tengo gran curiosidad y pues en el caso de Elegans no es una cosa de que un día a otra, o sea, ya incluso cuando empecé mi laboratorio con Ustilago, a mí me gustaba leer de Elegans. De hecho, mi primera estudiante, que es Tatiana García Muse, su postdoc lo hizo en Elegans. Sí, sí. No voy a decir que influida por mí, pero de luego en el laboratorio se hablaba de Elegans. Se escuchaba de Elegans. Sí. También me gustaba mucho Drosophila. Lo que pasa es que nunca me hubiese interesado, no me habría puesto a trabajar con Drosophila porque yo soy un microbiólogo. Siempre he trabajado en bacterias, he trabajado en levadura, he trabajado en Elegans, aunque sea un animal, trabajas como si fuera un microbiólogo. O sea, trabajas en placas, los puedes congelar. No es muy diferente. Los abordajes son diferentes, pero al final el manejo no. Yo no sé. Y bueno, pues Elegans ha sido, pues no es que me cansase de Ustilago, pero de repente ves que hay cosas interesantes en otro sistema y dices, bueno, lo puedes hacer. Mira, para mí, el gran lujo que yo tengo es que puedo cambiar de tema y sé que eso no va, mi estilo de vida, por decirlo de alguna manera, no va. Entonces, no considero que sea una valentía, ¿vale? No sé, nunca me considero un valiente por eso,
Entonces, como decía, empezaste a trabajar en bacteria. He visto en tu currículum que tu primer postdoc fue con Víctor de Lorenzo, Sí. que ya en los años 90 Víctor de Lorenzo era una persona muy reconocida. Sí. O sea, yo que no trabajaba en bacterias lo conocía, porque yo creo que en los años 90 no había tantos científicos de renombre internacional en España y los que había se conocían muy bien, ¿no? ¿Y qué estuviste haciendo allí con Víctor? Bueno, es muy fácil, mira. Una cosa que sí quisiera que... O sea, porque uno piensa que a lo mejor uno hace las carreras científicas y esto, aunque sea... No, te voy a contestar la pregunta, pero indirectamente. Yo, a lo largo de mi carrera científica, las decisiones que he tomado científicas, que han salido bien, no voy a decir que no estaban muy meditadas. O sea, yo, por ejemplo, yo estudié en Sevilla y me fui a hacer la tesis a Madrid, a un grupo de trabajar en replicación de plásmidos, donde me fue muy bien, o sea, no voy a decir que me fuese mal, pero mi razón por la que yo me fui a Madrid no era la ciencia, yo me fui a Madrid porque allí estaba mi mujer. Uh-huh. O sea, había una razón personal y bueno, tuve la suerte de poder enganchar en un grupo que era bueno. Y cuando acabé mi tesis, mi planteamiento era irme fuera, pero mi mujer, que estaba estudiando medicina, empezó a hacer el MIR y entonces dijimos, bueno, pues vamos a quedarnos en España. Y me fui con Víctor de Lorenzo porque él acababa de llegar al mismo instituto en el que yo estaba haciendo la tesis y en aquella época eran de los pocos grupos que tenían dinero europeo para contratar a una persona. Uh-huh. Y lo que hacía me parecía interesante porque una de las cosas que yo he aprendido con los años es que todo es interesante. O sea, cuando tú dices que bueno, esto es feo, lo único que estás demostrando es tu ignorancia. Uh-huh, cualquier tema, eso, en cuanto te metes en ello te escarbas un poquito, y escarbas y te das cuenta de las preguntas, es fascinante. Entonces me puse a trabajar con eso y ha sido la época más productiva de mi vida. O sea, ahí sacamos artículos en cantidad y en calidad brutal. Formamos ahí un tándem brutal, o sea, teníamos muy buena interacción, no había una gran diferencia de años. Víctor Lorenzo es 6 o 7 años mayor que yo, no había una... Y bueno, y entonces yo pasé de trabajar en replicación de plásmidos a trabajar en biodegradación, regulación de biodegradación de componentes de sileno y todo bueno. Sí, o sea, sí. Y la verdad es que es un tema que todavía es actual, de hecho, la bioremediación con bacterias. Sí. Pero él fue un poco, ¿no? Un pionero. Él fue un pionero porque él hizo el postdoctoral, uno de los postdoctorales que hizo varios, con un señor que se llama Kenneth Timmins, y este era uno de los que iniciaron el uso de la ingeniería genética para mejorar bacterias para bioremediación. Y bueno, y él volvió a España, volvió con todo ese bagaje y yo fui su primer postdoctoral. Bueno. Además era un grupo que estaba empezando y luego ahí tuve muchísima suerte porque Víctor de Lorenzo era alguien que te daba los medios, te decía adelante y te daba libertad para que tú buscases tu camino, que eso no es muy frecuente. Y no solo eso, sino también te lo reconocía. O sea, en mi época, en la que yo era postdoctoral, no era frecuente que un postdoctoral firmase de último. Uh-huh. Que es un poco dar el papel. Bueno, pues a Víctor Lorenzo me puso bajo mi custodia 2 estudiantes que estaban haciendo la tesis, que medio los dirigía yo, que eso lo hace mucha gente, o sea, no es diferente, pero lo que sí es diferente de Víctor es que reconocía ese papel poniéndome como un papel en los artículos como líder. Eso no lo hace todo el mundo. Es generoso de su parte. Sí. Entonces, sabemos para qué es lo que hacías en ese momento, que era manipular bacterias para que degradasen cosas tóxicas, digamos. ¿Y Ustilago? ¿Para qué sirve Ustilago? Que es un hongo. Bueno, a ver, cuando yo acabé el postdoctoral con Víctor de Lorenzo, yo quería moverme a levaduras. Era la época en la que se estaba empezando a trabajar en cromatina, en levaduras, y a mí era un tema que había leído muchísimo. O sea, una cosa buena que siempre tengo es que soy muy curioso. Entonces yo leía de mi trabajo
y leía de muchas más otras cosas. También es cierto que estamos hablando de una época en la que había menos revistas, porque ahora hay una absoluta vamos, es una cosa horrible, pero bueno. Y de hecho yo todas las semanas, pues un día lo dedicaba una mañana a bajarme a la biblioteca. Estamos hablando de una época en la que la internet no te tenías que bajar a la biblioteca a verlo, y entonces pues echaba una mirada y leía hacerlo. Entonces en aquella época a mí me llamaba muchísimo la atención, estaba empezando a estudiarse la cromatina, cómo regulaba la transcripción, y claro, en bacterias, aunque ahora ya se sabe que hay cromatina y se puede trabajar, pero en aquella época no estaba tan claro, levaduras era el modelo. Entonces me fui a San Francisco a aprender de levaduras. Allí empecé a trabajar con Saccharomyces cerevisiae. Lo que pasa es que yo estaba en un grupo muy potente de Saccharomyces cerevisiae y aún a pesar de eso, dos temas que empecé me los pisaron. Entonces yo dije, ostras, esto, si yo me vuelvo, o sea, si estando en el grupo potente me pisan, si me vuelvo a España, vamos, me van a... Entonces, estaban empezando a trabajar allí con Candida albicans, que era una levadura patógena que empezaba a abordarse con herramientas moleculares, y entonces el primer año lo hice con Saccharomyces, el segundo año lo hice con Candida. Y yo me iba a volver a España, trabajar con cosas de cromatina en Candida, con la historia de Candida. De hecho, cuando yo me presenté a unas oposiciones para una posición permanente, mi tema de trabajo que iba a hacer era de Candida. Lo que pasa es que a mí Candida nunca me gustó. Candida era un bicho diploide, en aquella época no se podía manejar molecularmente muy bien. O sea, yo veía que era un buen sistema porque había menos gente, había más posibilidad de hacerte tu hueco y tu nombre, mientras que en Saccharomyces cerevisiae era imposible. Pero yo no estaba muy feliz con muchas limitaciones, ¿no? A nivel sí, nunca fui feliz, ni siquiera me gustaba cómo olía. O sea, hay una serie de cosas que... Y entonces... Ese concepto nunca había escuchado, ¿no? Bueno... Te tiene que gustar cómo huele... Bueno, no sé, de estas cosas... no sé, sí. No había química entre Candida y yo. Ya todo te parecía mal, ¿no? Eso sí, pasa a veces con las reacciones personales. Cuando no te gusta ya... Es que, bueno, a veces ocurre eso. Entonces, pero, ojo, pero no es que sea particularmente tiquismiquis con los olores, porque con Víctor de Lorenzo yo trabajaba con una bacteria que se llama Pseudomonas putida, que lo de putida no es por nada. O sea, olía muy mal, pero no sé, en este caso ese olor no me pareció tan mal, el de Candida sí, no sé. Bueno, la historia, y esto es una historia muy divertida, es que justo la semana antes de volverme de San Francisco, cuando ya estaba empaquetando todo, conocí a una mujer que se llama Flora Banuet, que trabajaba con Ustilago. Yo no había oído hablar de Ustilago en mi vida. Ustilago maedis. Y entonces me estuvo hablando tal cual, y ya me quedé ahí con la copla, y entonces, pues, de hecho, el tiempo que estuve en Múnich, me fui un par de meses al laboratorio de Regina Kamann en Múnich para aprender a manipular Ustilago, y me di cuenta que todo lo que no me gustaba de Candida, que la falta de herramientas, en Ustilago estaba resuelto. ¿Cómo es Ustilago? ¿Qué tamaño tiene? Ustilago es como una levadura. O sea, Ustilago, hay dos levaduras que son las principales en las que se estudia, que han sido siempre, y que ha sido Saccharomyces cerevisiae y Schizosaccharomyces pombe, y se conocen, pues se hicieron los estudios del ciclo celular y todo esto. Entonces, Saccharomyces cerevisiae es la levadura cervecera, la de pan, entonces esta es redondita y gema, ¿no? Mientras que Schizosaccharomyces pombe, que originalmente era una levadura que se usaba en Sudáfrica para fermentar una cerveza. Ajá. Y de hecho se llama pombe la cerveza o algo de eso, bueno, no recuerdo, pero es alargadita, es como un bastón que cuando duplica el tamaño se parte por la mitad. Una se llama levadura de gemación y la otra se llama levadura de fisión. Bueno, pues Ustilago es como si las dos hubiesen tenido un hijo, o sea, es una levadura alargadita como pombe, pero que gema como cerevisiae. Y eso tiene su interés porque muchos mecanismos están como uno de uno y otro de otro. El interés de Ustilago maedis, bueno, Ustilago maedis es un fitopatógeno, o sea, es un hongo que infecta la planta del maíz. Y bueno, pues no es un problema fitosanitario a nivel mundial porque la mayor parte de las estirpes de maíz comercial que se usan ahora son bastante resistentes a Ustilago.
No son, por ejemplo, tan sensibles las estirpes nativas de México, pero allí cuando se infecta la mazorca se come el famoso huitlacoche. Sí, o sea, Ustilago es de la familia de las setas, de los champiñones. O sea, entonces, cuando infecta la planta del maíz, cuando infecta la mazorca, ya les va bien. Esa mazorca sufre una hipertrofia, se hace grandísima, se llena de esporas de color negro, pero eso está rico, sabe a seta y se come. Y de hecho tú lo puedes comer en un restaurante mexicano. O sea, es un maíz con sabor a seta o como. Sí, está muy rico. Bueno, si vas alguna vez a un mexicano, busca huitlacoche. Eso es. Que huitlacoche, en el dialecto quechua, bueno, no sé qué dialecto es, significa podedumbre. Porque la verdad es que tiene un aspecto un poco... Pues parece que los mexicanos han resuelto el problema de Ustilago mejor que el resto de la humanidad, ¿no? Sí, no, absolutamente. De hecho, es un negocio, o sea, lo venden en latas. Entonces, no es un problema fitosanitario Ustilago maidis, pero Ustilago maidis solo infecta el maíz. Hay otros tipos de ustilagos que sí son los famosos carbones. En español se llaman estas enfermedades carbones porque las esporas que cuando infectan la planta se llena de esporas y son de color negro y parece que están como con carbón, pero hay otras que sí son una plaga. ¿Qué es lo que ocurre? Que las otras ustilagos ahora ya han ido cambiando las cosas porque, bueno, ahora con el CRISPR, pues prácticamente puedes manipular casi cualquier bicho, ¿no? Pero en la época en la que yo estoy hablando, cuando empezamos a trabajar con Ustilago maidis tenía las herramientas y se podía manipular y los otros no. Entonces, lo que siempre hemos intentado, nuestro grupo y muchos más otros grupos más, es entender los mecanismos que usa este hongo para infectar la planta, para ver cómo se podrían trasladar a los otros hongos que sí son un problema fitosanitario. Entonces, Ustilago no es un problema fitosanitario, pero era el mejor modelo en aquel momento para esos problemas. Entendido. Yo he estado mirando las publicaciones que tenéis de Ustilago. Son revistas que son muy reconocidas en el campo: Genetics, PNA, Life, Development, Plant Cell. Y entonces vuelvo un poco a lo de atrás, ¿no? Tienes todo esto, estás asentado en el campo de Ustilago con reconocimiento internacional, y de pronto yo recuerdo que en un Spanish World Meeting, que es el congreso que hacemos de C-Elegans, de la comunidad española de C-Elegans, vimos ahí aparecer a un señor que preguntaba en todas las sesiones que eras tú y decíamos, pero este tío, ¿de dónde ha salido? Porque encima preguntabas cosas que tenían mucho sentido y con mucho conocimiento, ¿no? Pero claro, fue una aparición que nos sorprendió a casi todos. Algunos te conocía, creo que Juan Cabello te conocía, además, ¿no? Y la verdad es que también dinamizaban mucho recuerdo las sesiones, porque ese es otro problema que tenemos. No sé si es universal o es más en España que en el resto, quizá. En España, en los seminarios en inglés, los estudiantes se cortan mucho a la hora de preguntar, ¿no? En inglés, en un sentimiento de ridículo muy alto. Sí. ¿Cómo se puede solucionar eso? Que los estudiantes de pronto se desinhiban y se pongan a preguntar. Eso es un problema de base. O sea, yo creo que en España se debían de copiar ciertas cosas. O sea, de los países anglosajones y de Estados Unidos en concreto, hay cosas que podríamos no haber copiado, pero hay cosas que deberían de copiarse. Entonces, una cosa que desde pequeñito en los colegios, yo esto lo sé pues porque mis hijas cuando estuvimos en San Francisco iban al colegio, ¿no? Hay una cosa que usan en clase, que es a los niños pequeñitos, es que se acostumbren a salir al público a contar lo que han hecho el día anterior. Que dice share and tell, o sea, comparte y cuéntanos, ¿no? Y entonces se acostumbran a hablar en público. Eso es una cosa, que aquí en España en ningún colegio la gente habla en público. La otra cosa son debates, o sea, los acostumbran, ya cuando son un poco más mayores, a debatir sobre tonterías. No tiene que ser cosas sesudas, pero uno dice blanco, el otro negro, y tienen que justificar con argumentos, y eso los entrenan a ese tipo de cosas. Y especialmente lo entrenan a no tener vergüenza, a hablar en público o a preguntar. Y eso en España, y yo no sé si en el resto de Europa, probablemente en los anglosajones no se da tanto, pero de luego en los mediterráneos estoy convencido que no se potencia.
Y entonces hay un cierto pudor a hablar, a preguntar, a que la gente piense, vaya pregunta tonta, cuando no hay preguntas tontas. Sí, eso yo creo que hay los estudiantes, y yo creo que a mí me pasaba, no sé si a ti, siempre cuando escuchabas a un investigador o a un profesor hacer una pregunta, la sobrevalorabas. Y luego cuando estás ahí te das cuenta que no, que estamos preguntando muchas veces tonterías, y a veces cuando a la medida que la estás preguntando, tonterías entre comillas, que son cosas sencillas de no sé por qué has puesto esto antes que lo otro, pero es que porque quizás no te he seguido y tal. Y eso tienen que entender que el que está explicando algo, a quien le preguntan lo agradece. Mira, yo creo que la cosa más triste que hay, vamos, hombre, hay muchas cosas tristes, pero vamos, hablando de charlas, es dar una charla y que nadie te pregunte. A mí me ha pasado, me ha pasado un par de veces, y es muy, muy... Porque una de dos, o está todo clarísimo y todo el mundo se ha enterado, o la gente pasaba de... O sea, yo creo que preguntar es una forma de apreciar lo que esa persona ha hecho, que ha hecho un esfuerzo por explicarte su tema, porque si tú preguntas es porque te ha generado preguntas, o sea, porque esa pregunta se te ha generado, entonces, y se te ha generado pues porque te ha creado una inquietud, entonces, no sé, o sea, yo, no solo hay una cierta prevención a preguntar, la gente no le gusta preguntar, van a pensar, o sea, piensan que tienes que preguntar la pregunta genial, no, pues pregunta lo primero que se te ocurre, a veces incluso pueden ser geniales sin que tú pienses que lo son. Sí. Es que hay gente que piensa, dar un seminario, que me preguntan, y pregunta mucho. No, si es que es la forma de mostrar el aprecio, o sea, claro. Yo, de verdad, no pregunto en una charla cuando o no me he enterado de nada, pero no me he enterado de nada ni desde el principio, con lo cual ni siquiera se me plantea hacer una pregunta, que bueno, o simplemente me ha parecido tan plana, tan sosa, no me ha creado ninguna inquietud, entonces ¿para qué voy a preguntar? Sí, ese tema en concreto puede que no te genere interés, ¿no? Que eso puede pasar. No, pero es que ese es otro error, o sea, hay mucha gente que piensa, o sea, dice, no, yo no voy a ir a esa charla, no voy a ir a ese seminario, porque yo no sé nada de eso, no es mi tema. Pues precisamente por eso. Cierto. La ventaja de un seminario que no es de tu tema es que vas a escuchar algo que por ti mismo tú no te vas a ir a leer una revisión de ese tema. Pero es que a lo mejor resulta que oyes ese seminario y de repente te lo han contado bien, has aprendido algo y además a lo mejor dices, ostras, esto que está haciendo este hombre puede servirme para mí. Entonces, yo una de las cosas que le recomiendo a mis estudiantes siempre es bajar a todos los seminarios. O sea, de hecho, si algún seminario no tenéis que bajar, son de las cosas que sabéis, porque ya las sabéis. O sea, yo ir a escuchar un seminario de alguien que trabaja en mi tema, hombre, está bien porque te enteras, si te cuenta algo nuevo, pues algo pillas. Pero realmente todo lo que me va a contar me va a sonar. En cambio, ir a oír un seminario de alguien que trabaja en un campo muy diferente al mío, lo que me va a enseñar son cosas que yo nunca se me va a ocurrir buscarlas, ¿no? Te voy a hacer otra pregunta que te va a hacer pensar un poquito, tirar de memoria o quizá no. ¿Qué experimento recuerdas que te emocionó más en tu carrera? Hay muchos, tío. Por ejemplo, cuando yo estaba en la tesis, trabajábamos en replicación de plásmidos, pero yo empecé a trabajar en una cosa totalmente diferente porque, en fin, ¿cómo empiezan las tesis? Bueno, esto es como los trenes, uno sabe cuándo sale, pero no sé cuándo llega. Y yo empecé a trabajar con curvaturas del ADN, que en aquel momento era algo que estaba como muy difuso y que estaba empezando, y eso, bueno, fue parte de la suerte que tuve, meterme en algo en lo que, sin quererlo ni beberlo, me vi en la cresta de la ola y se pudieron publicar cosas muy bien. Pues un experimento en el que yo hice la hipótesis de que la curvatura de una proteína iba a afectar la transcripción de un promotor, hice los experimentos y salió. Porque eso es, o sea, este negocio, cuando uno hace los experimentos, y eso tú lo sabes perfectamente, un altísimo porcentaje de las veces no sale lo que uno quiere, pero cuando sale,
por Dios, cuando sale. Es que es un gusto. Sí, sí. Y especialmente cuando ya estás en un tema en el que lo empiezas a dominar y empiezas a hacer una hipótesis y dices, mira, si esto es así, esto tiene que ser así. Y ese es el experimento. Y lo ves. Y dices, ostras, macho, seguir esto es tirando precioso. del hilo, ¿no? Y, Esto es precioso. y va saliendo. Sí, o sea, cuando uno empieza un tema es como meterse en una jungla con un machete. Estás ahí quitando hojas, no ves camino. Pero llega un momento en que poco a poco, a veces con más trabajo, a veces con menos trabajo, empiezas a ver ya como una senda. Y ya sabes lo que vas a... Ya empiezas a intuir lo que va a venir. Y ese es el momento que para mí paga todo lo del resto de los sinsabores. Se me está ocurriendo una analogía que yo ahora que juego con mi hija, esto de hundir la flota, ¿no? Una vez que ya le has hecho el tocado y has tirado por arriba y por abajo y ya sabes dónde tienes que ir. Ya voy el tirón. Pues el placer de pin, hasta hundirlo. Exactamente. Eso que suele ocurrir cuando ya tienes bastante maduro el tema y ya... Ese para mí, ese es el momento eureka, el decir, ostras, ya sé lo que está pasando. Todo cuadra. Ya sé lo que está pasando. Y claro, en ese momento es que te puedes permitir el lujo de hacer predicciones y te sale. Y dices, ostras, esto es magnífico. Y yo de esos momentos, afortunadamente, he tenido bastantes. También he tenido muchísimos, ni incontables, de ya haces una predicción, una hipótesis, y no van los tiros por ahí. Pero se compensan, aunque unos son menos, pero tienen mucho más peso. Tirando un poco de memoria, me suena que tú eras deportista, que hacías artes marciales, ¿no? No, yo nunca he hecho artes marciales, ¿no? Por Dios. Yo, cuando estudiaba en la carrera y en el bachillerato, yo era piragüista. Piragüista, madre mía. Piragüista, kayakista, hacía kayak. Sí. Y de hecho, hacía competición. Luego, pues, a mitad de carrera lo dejé. Lo dejé, pues, porque llegó un momento en que no me motivaba suficientemente y me tenía que dedicar a otras cosas, o sea, a estudiar. ¿Sí? Pero luego ya nunca he dejado de hacer deporte, nunca he hecho artes marciales. O sea, hablaré seriamente con mi departamento de documentación. No, he hecho natación, he hecho waterpolo, gimnasio mucho y ahora hago CrossFit. Pero porque... ¿Te ayuda el deporte para tu Me trabajo? ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo porque yo, en fin, tengo mi nervio, ¿no? Y me quedo muy tranquilo. Y ahora, pues, de hecho, las investigaciones que hay ahora mismo es que aquello que decían de mens sana in corpore sano, pues tienen toda la razón. O sea, el deporte previene enfermedades mentales, previene Alzheimer y mejora el funcionamiento del cerebro. O sea, fíjate tú, ¿no? Yo siempre he hecho deporte porque me ha gustado. Y porque me deja muy, muy tranquilito. Perfecto. Pues bueno, la verdad es que he disfrutado mucho de esta conversación. Ahora nosotros nos iremos a cenar y seguiremos conversando, pero yo creo que esto puede ser bastante útil para acercar a la gente, a los científicos, que vean la parte humana del científico, que lo entiendan mejor, porque yo creo que uno de los problemas también que tenemos cuando tenemos que explicar nuestro trabajo es que todo el mundo sabe lo que hace un médico, lo que hace un bombero, lo que hace un fontanero, pero el concepto de lo que hace un científico todavía está un poquito difuso, ¿no? Entonces, pues bueno, al final todo suma de intentar contar un poco lo que hacemos y cómo es nuestra vida. Pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias, Pepe. Nada, a seguir peleando y mucha suerte ahora con Celians, que bueno, ya me consta que lo estás haciendo muy bien y pronto nos vendrán buenas publicaciones, seguro. Es un bicho muy interesante. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.